Bienvenidas al canal I Love My Crochet. Ya está aquí el otoño, está haciendo fresquito, estamos de cambio de temporada y me hice este suéter manga larga que tú puedes adaptar a tu necesidad. Si estás en un clima caliente, lo haces en manga corta o sin manga. Lo puedes hacer también como vestido, el largo que quieras. Mira la espalda como es. Es una puntada muy bonita, se ve como un zigzag. Lo puedes hacer de los colores que quieras. Bueno, chicas, empecemos a trabajar. El material que voy a usar para esta clase es una combinación de 55% algodón y 45% acrílico. Es un hilo bastante delgado, es tipo 1. Recomiendan usar un gancho de crochet de 3 milímetros, pero yo voy a usar uno más pequeño de 2.55 milímetros. Si le queda bien porque es bastante delgado este hilo. Esta bola son 250 gramos, 1000 metros. Esta información la doy como referencia. Ustedes pueden usar el hilo que quieran, su hilo favorito, su marca favorita. Lo pueden hacer de un solo color o también a mí me gusta usar mezclas de colores. También lo puedes hacer con sobrantes, tú misma vas cambiando los colores. Bueno, y esta es la información que tengo de los materiales. Bueno, chicas, antes de empezar con el tutorial vamos a hablar un poco de la arquitectura, de cómo vamos a formar nuestra blusa, y también vamos a hablar un poco de la puntada. Miren esta puntada tan hermosa, es como un zigzag. Me ha encantado hacer esta puntada. La puntada es múltiplo de 16 más 11. Vas tejiendo de 16 puntos en 16 hasta tener el ancho que deseas y después le agregas 11 puntos. Como estamos haciendo esto así, no en redondo sino recto, yo te recomiendo que le hagas unas cadenas adicionales y ya cuando llegues a tu medida le quitas las cadenas que te sobraron. Yo tengo aquí 5 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, y en total son 80 puntos que hice y luego le adicioné 11, en total tengo 91 puntos. La medida referencia para hacer esta prenda es la medida de tu busto y la divides entre 2 y es cada pieza la que debe medir ese cálculo. Bueno, aquí con mis 5 motivos, esto de ancho me mide 43 centímetros, 17 pulgadas. Yo tengo de pecho 80 entre 2 es 40 centímetros. Pero la hice un poquito anchita, 43 centímetros, porque esto me lo voy a poner encima de algún suéter abajo, como un forro, como un fondo. Y también no quiero que esto me quede muy apretado. Bueno, vamos a necesitar 2 piezas para armar esta prenda. Esta es la de la espalda, miren, es recta, no tiene forma. Esta la hice con 43 hileras y esas 43 hileras de largo me miden 50 centímetros o 19 pulgadas y media aproximadamente, casi 20 pulgadas. Esto es el largo que le quieras dar. Luego vamos a hacer la pieza que va en la parte del frente y a esa pieza sí le vamos a hacer una forma, un escote. Miren
el escote que armé aquí. Miren qué lindo ha quedado. Bueno, el escote. Le trabajé de aquí de la base, donde se inician la puntada, hasta donde quiero que empiece el escote. Le trabajé 30 hileras. Y esas 30 hileras me miden 34 centímetros, casi 35 centímetros, 14 pulgadas. Luego para el escote le trabajé 13 hileras y esas 13 hileras son 15 centímetros, 6 pulgadas aproximadamente. Y bueno, y de aquí, de donde llegué, que es el hombro, hasta el final, debo tener el mismo número de hileras que la espalda, las 43. Y una vez tengamos esas dos piezas, chicas, lo que hay que hacer es unirlo con la espalda, con una costura. Unimos acá estos puntos, unimos aquí estos puntos y la que quiera, le seguimos aquí las mangas. La que quiera, la puedes dejar sin mangas, también queda linda. Bueno, ya con esta explicación ya podemos seguir con el tutorial de esta prenda. Aquí tengo los 91 puntos más unos extras para no irme precisa. Y ahora vamos a empezar con la puntada. Vamos a subir con 3 cadenas para hacer nuestro primer punto. 1, 2, 3, tomo hebra. Y en la número 5 vamos a seguir haciendo los puntos altos. Vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4 y en la 5 hago un punto alto. Y aquí debo tener 11 puntos altos contando con las 3 cadenas con las que empezamos, que es un punto. Aquí tengo 2. 3. 4. 5 hasta tener 11. Una vez tengamos los 11 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3, tomo hebra. Voy a contar aquí 2 espacios. 1, 2 y en el tercero vamos a hacer 4 puntos que cerramos juntos. 1, no lo termino, tomo hebra, me voy al mismo espacio de cadena. 2, no lo termino, tomo hebra, en el mismo espacio hago el tercer punto, no lo termino, tomo hebra y en el mismo espacio hago el cuarto punto y no lo termino. Ahora va, ya que tenemos los 4 puntos aquí en el mismo espacio, los tenemos abiertos, vamos a tomar hebra y pasamos por todas esas lazadas. Aquí ya tengo 2 para cerrar y cerramos. Y así ha quedado este puntico. Ahora hacemos otra vez 3 cadenas. 1, 2 y 3. Tomo hebra y vamos a contar 2 espacios, 1 y 2. Y aquí en el tercero hago un punto alto. Y ahora tengo que hacer otra vez 11 puntos altos. Aquí este es el primero. Aquí hacemos 2. 3. 4. 5. Y una vez terminemos aquí los 11 puntos, vamos a repetir esta secuencia. El motivo es
11 puntos, me salto 2 espacios, en el tercero hago este punto, 4 puntos que cierro juntos, 3 cadenas y en 2 espacios repetimos la operación. Bueno, aquí tengo mis 11 puntos, les voy a mostrar una vez más cómo repetir esta secuencia. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo hebra, vamos a contar 2 espacios y aquí en el tercer espacio vamos a hacer los 4 puntos juntos. 1, 2, 3 y 4. Cuando tengamos los 4, tomo hebra, cierro todas estas lazaditas, tomo hebra y termino de cerrar. 3 cadenas, tomo hebra, me salto 2 espacios, aquí en el tercero ya empiezo otra vez con mis 11 puntos altos. Y así hago hasta el número de motivos que he decidido hacer. En mi caso son 5 y ya les muestro cómo cerrar esta hilera. Una vez ya tengas el número de motivos que necesitas o decidiste hacer, en mi caso fueron 5, es contando estos puntos juntos. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5, este es el último. Bueno, ahora para cerrar esta hilera la vamos a cerrar así como comenzamos, con estos 11 puntos. Tengas los motivos que tengas, vas a cerrar siempre con 11 puntos. Una vez ya termines estos puntos juntos, vamos a hacer 3 cadenas. Tomo hebra, me salto 2 espacios. Aquí en el tercero empiezo a hacer mi primer punto alto. Voy a hacer entonces los 11 y ya terminamos con esta hilera número 1. Bueno, aquí ya tengo completa mi hilera 1. Mira que me sobraron, pero eso después lo podemos desbaratar. Les recomiendo que siempre hagan números de más para evitar confusiones. Bueno, ahora vamos para la hilera número 2. Vamos a subir con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Y aquí vamos a hacer 9 puntos altos, contando con las cadenas. Ese es mi primer punto. Aquí en este espacio no, porque este corresponde al de las cadenas. Me voy al siguiente. Aquí hago el segundo. 3 hasta tener 9 puntos. Aquí tengo 9 puntos, tenemos 2 puntos, estos 2 últimos no los vamos a hacer. Después de estos puntos vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo hebra y en este espacio de aquí de estas 3 cadenas vamos a hacer otro grupo de 4 puntos que cerramos juntos, como este. Aquí va 1, 2, 3, 4, tomo hebra, paso por todas estas, ahora cierro el punto. Después voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, tomo hebra y aquí en estas 3 cadenas hago otra vez los 4 puntos que cierro juntos. 2, 3, 4 puntos que cierro juntos, tomo hebra, paso, tomo hebra y cierro. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2 y 3, tomo hebra, me salto 2 puntos y aquí hago un punto alto y aquí debo hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren,
Aquí me salté 2 y acá también me voy a saltar 2 puntos. Solo en los puntos del borde me salto acá estos 2. Aquí siempre va a ir parejo. Entonces aquí vamos a tener 9 puntos y aquí vamos a tener 7. Luego de esos 7 ya repetimos esta misma operación, que son 3 cadenas, 1, 2 y 3. En este espacio hago los 4 puntos que cierro juntos, 1, 2, 3, 4, cierro los 4 puntos, otras 3 cadenas, 1, 2 y 3, hago aquí 4 puntos, 3, 4, tomo hebra, cierro todo y cierro. 3 cadenas y mis 7 puntos. Me salto los 2 primeros y hago mis 7 puntos. Y así repito toda esta secuencia y nos vemos. Y para finalizar, aquí en mis 4 puntos que cierro juntos, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí tengo que hacer 9 puntos. Me salto estos 2 y aquí empiezo mis 9 puntos. 1, 2, 7, 8 y el 9 es aquí en la tercera cadenita, que no se te olvide hacerlo. Y así hemos completado la segunda hilera de este motivo. Vamos a hacer ahora la tercera hilera de nuestro motivo. Vamos a subir con 3 cadenas y ese es mi primer punto alto. Y aquí ahora tengo que tener 7 puntos altos. Este es mi primero. Vamos a hacer aquí 2, 3. Vamos a hacer ahora la tercera hilera de nuestro motivo. Vamos a subir con 3 cadenas y ese es mi primer punto alto. Y aquí ahora tengo que tener 7 puntos altos. Este es mi primero. Vamos a hacer aquí 2, 6 y 7. Estos dos no lo hago. Hago 3 cadenas. 1, 2, 3. En este primer espacio de las cadenas, ahí hago otros 4 puntos que cierro junto. 1, 2, 3, 4. Los cierro. Hago 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí en este espacio del centro, entre estos 2 puntos que cerraba junto, aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en este espacio hago otros 4 puntos que cierro juntos. 1, 2, 3, 4, tomo hebra, paso todas esas hebras, tomo hebra y cierro. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora aquí trabajo, me salto 2 puntos,
Aquí me deben quedar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Dejo aquí 2 puntos sin tejer y aquí 2 puntos sin tejer. Ahora otra vez 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y repito esta misma operación acá. Ya esta es la secuencia. Hago esto mismo, 3 puntos. Hago acá los 4 puntos sin terminar. Aquí va 1, 2, 3, 4, paso y cierro. 1, 2, 3. Entre estos 2, 4 puntos que cerré juntos, hago 3 puntos altos. 1, 2, 3, 3 cadenas, 4 puntos que cierro juntos, tres cadenas y hago 3 puntos altos. Me salto estos 2, 1, 2, 3, 3 cadenas y repito secuencia y así va quedando. Y para finalizar esta tercera hilera, después de ya hacer este último motivo, vamos a hacer 3 cadenas. Me salto 2 puntos y hago todos los 7, 5, 6 y el 7 es acá en la tercera cadena. Y miren, así queda nuestra tercera hilera. Vamos a empezar ahora la cuarta hilera. Vamos a subir con 3 cadenas y aquí vamos a empezar con 5 puntos altos. Este es mi primer punto. 2 y 5 y aquí quedan 2 sin hacer. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. En este espacio de cadena vamos a hacer 4 puntos que cerramos juntos. 1, 2, 3, 4. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora aquí en este espacio vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. En estos 3 puntos altos vamos a trabajar uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y en este espacio vamos a trabajar ahora otros 2 puntos. 1 y 2. De manera que tenemos 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a hacer aquí otro grupito de 4 puntos altos que cerramos juntos. Aquí va 1, 2, 3 y 4 y los cerramos juntos. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 y me voy acá directo a este espacio y hago otro grupo de 4 puntos altos que cierro juntos.
de manera que queda aquí así. Ahora vamos a repetir la secuencia de acá. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. En este espacio que está aquí, hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Trabajamos estos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y aquí en este espacio hacemos otros 2 puntos altos, 1 y 2. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí hacemos los 4 puntos que cerramos juntos. Tres cadenas y me voy directo acá y hago otro grupo de 4 puntos que cierro juntos. Y así me voy por toda esta cuarta hilera. Ahora, para terminar esta hilera número 4, aquí ya hice mis 7 puntos altos, las 3 cadenas y los 4 puntos que cierro juntos. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me salto 2 puntos y empiezo a hacer todos los puntos que tengo. 1, 4 y el 5 aquí en la cadenita. Y así termino esta hilera número 4 y así va quedando este. Miren cómo va quedando este modelo. Vamos a hacer ahora la hilera número 5. Vamos a subir con 3 cadenas y ese es nuestro primer punto alto. Y ahora tenemos que hacer 3 puntos altos. Este es el primero. 2 y 3. Y aquí hay 2 puntos altos sin hacer. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. En este espacio vamos a hacer 4 puntos que cerramos juntos. 1, 2, 3 y 4. Tomo todas estas lazadas y cierro. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora aquí vamos a hacer 11 puntos altos. Tomo hebra en el espacio de las cadenas, hago 2 puntos altos, 1 y 2. Hago puntos sobre cada punto. Y en el espacio de las 3 cadenas hago otros 2 puntos altos. De manera que sumando debe ser 11 puntos que tengo aquí, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí en medio de estos dos un grupito de los puntos altos que tejimos juntos, ahí hacemos el grupito de 4 puntos altos que tejemos juntos. Un, 2, 3 y repetimos la secuencia que te acabo de decir. Aquí vais contando, debe quedarte 11 puntos y aquí en toda la mitad hacemos nuestro grupo de 4 puntos altos que tejemos juntos y nos vemos al final. Vamos a terminar con esta hilera número 5. Aquí ya tengo mis 11 puntos altos, hago ahora 3 cadenas, 1, 2, 3. En este espacio hago
el grupito que cierro junto, 2, 3, 4, lo cierro, 3 cadenas, me salto 2 puntos y hago 3 puntos altos, 1, 2 y el tercero aquí en la cadena, 3. Y así ha quedado. Miren cómo se va viendo ya de bonito. Así hemos terminado la hilera número 5. Vamos a hacer ahora la hilera número 6 y esta hilera número 6 es igual a la hilera número 1, pero aquí te lo voy a explicar con estos puntos. Aquí lo empezábamos con cadenas, ahora aquí lo vamos a empezar acá en estos puntos. Bueno, vamos a subir con 3 cadenas y este es nuestro primer punto alto. Y aquí tenemos que tener como empezamos 11 puntos altos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? De esta manera. Este es el primero. Aquí hago 2 y aquí hago 3. Los 3 que ya tenía. En el espacio de las cadenas hago 2 puntos altos. De manera que tengo 5 puntos altos. Ahora, arriba de estos grupitos que cerramos juntos, en ese punto hago otro punto alto. Ahora tengo 6 puntos. Aquí voy a hacer en el espacio de cadenas que viene otros 2 puntos. Así que ahora tengo 8, me faltan 3 puntos, los hago aquí, estos 3 primeros, 8 y serían 9, 10 y 11. Y aquí tengo los 11 puntos altos. Después de eso, ¿qué hacíamos? Las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Tomo hebra. Ahora me salto 2 puntos, 1 y 2, y acá en el tercero hago el grupo de los 4 puntos altos que cerraba juntos. Ahora, 3 cadenas. Tomo hebra, me salto 2 puntos y hago 3 puntos altos en los 3 últimos que tengo. 1, 2 y 3. Miren cómo va quedando. En este espacio de cadena hago 2 puntos altos. Ya tengo 5. Arriba de esto hago el sexto. 2 puntos altos acá, tengo 8. Más 3 que use, estos primeros 3 ya son los 11 puntos. Y esta es la secuencia que vamos a usar ahora aquí en esta sexta vuelta, que es la vuelta número 1. Y para cerrar esta hilera número 6, tengo acá el grupito, hice 3 cadenas, me salto 2 puntos y al saltarme 2 puntos tengo exactamente los 3 que necesito para tener mis 11 puntos altos. Aquí tengo 3 puntos altos, aquí hago 2, son 5,
4 y 5. El sexto lo hago aquí en arribita del grupo. Aquí otros 2 serían 8. Y estos 3 ya serían los 11. Miren, chicas, ya aquí hemos completado las secuencias que hay que seguir hasta el largo que le quieras dar a esta prenda. Es repetir ahora de la hilera 2 a la 6, de la 2 a la 6. Ahora volteamos y aquí te muestro cómo vamos a repetir la hilera número 2. Aquí mismo te puedes guiar. Aquí empezamos con 9 puntos altos, entonces vamos a hacer 9 puntos altos. Vamos a hacer 3 cadenas, que es mi primer punto. Y hacemos puntos altos y 9. Nos sobran estos 2. Hacemos 3 cadenas. Aquí hacemos el grupito. Tres cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí hacemos el otro grupito. Un, dos, tres. Y acá, mira cómo nos guiamos, nos saltamos 2 al principio y 2 al final. O sea que vamos a tener ahora 7 puntos altos. Me salto estos 2. 1, 6 y 7. Me salto estos 2, hago 3 cadenas y repito la secuencia de la hilera 2, 3, 4, 5 y 6. De la 2 a la 6 vas a repetir hasta tener el largo que quieras darle a esta prenda. Cualquier duda, puedes o mirar, guiarte aquí en tu mismo tejido o retrocedes el video tantas veces quieras para resolver cualquier duda. Aquí ya he tejido 30 hileras y con esta cantidad de hileras he decidido ya aquí dividir para la parte del escote. Bueno, estas 30 hileras, ¿cuánto me miden a mí? Para que tengas allá una idea. Me miden 35 centímetros, 14 pulgadas. Y desde esa medida ya voy a empezar a hacer la división del escote. He terminado en la hilera número 5, que es donde empezamos y terminamos con 3 puntos altos. Y la mitad para hacer una buena división del escote son estos 11 puntos altos. Aquí coloqué el marcador. Bueno, esto es a gusto de ustedes, donde quieren ya empezar a hacer el escote. Puedes hacerlo en cualquier número de hileras, porque es sencillo hacer la disminución para hacer el escote. Es solo ir haciendo la hilera que te corresponde y acá al llegar al centro de esta pieza donde es el escote vas a empezar a hacer disminución de puntos, disminución hasta llegar al largo que le quieras dar a la prenda o hasta llegar al hombro. Eso no es muy difícil. Yo te voy a mostrar cómo lo hice yo terminando desde esta hilera. Puedes terminarla, como ya te dije, en la hilera que quieras. Bueno, ahora
Ya voy a empezar la hilera para hacer la disminución del escote. Voy a empezar aquí la hilera número 6, que es donde empiezo con 11 puntos. Y cuando llego acá, te voy a mostrar cómo hago esa disminución. Bueno, aquí ya empecé mi hilera, que es la número 6, que es parecida a la número 1. Y aquí ya voy a llegar a mi centro donde voy a hacer la curva del escote. Y aquí me tocaría hacer 11 puntos, pero no voy a hacer los 11, voy a hacer 10 porque ya voy a empezar a hacer esa disminución. Aquí tengo ya 8 puntos, miren. Y voy a disminuir, como tengo que usar estos 3 últimos, voy a hacer disminución, voy a disminuir estos 2 últimos. Este lo hago normal. Y para hacer la disminución los cierro juntos. Este lo hago y no lo termino, tomo hebra, me voy al siguiente punto, hago el punto, no lo termino, tengo 3 lazadas en el gancho, tomo hebra y cierro todo. Ahí ya hice una disminución. Miren. La hilera que te haya tocado al final debes hacer una disminución así como te la he mostrado. Bueno, ahora vamos a voltear aquí nuestra labor. Y como estamos en el lado del escote, hay que hacer otra disminución. Aquí en este lado no vamos a hacerle sisa, todo va a ser así recto, entonces de este lado no va a haber ninguna variación. Bueno, para empezar con una disminución vamos a hacer solo 2 cadenas, que eso representa a un punto alto sin terminar, 2 cadenas. Tomo hebra, me voy al siguiente punto y hago el punto alto. Y todo esto representa un punto. Ahora hago mi motivo normal, lo sigo haciendo. En este caso me toca hacer todo menos estos 2 últimos puntos. Así me voy. Estos 2 no los hago porque así es el motivo, 3 cadenas. Y aquí me toca hacer el grupito de los 4 puntos altos que cerramos juntos. Bueno, y así continúo toda esta vuelta hasta llegar acá. Voy a subir y acá te voy a mostrar otra vez cómo vamos haciendo la disminución aquí al final en la otra hilera. Bueno, aquí ya voy a llegar a la parte del escote donde estamos haciendo las disminuciones y aquí voy a disminuir estos 2 últimos puntos. Aquí ya seguí con la secuencia. Ahora hago 3 cadenas. Tomo hebra, me salto 2 y ahora aquí hago 1, 2, 3 y estos 2 últimos los cierro juntos. No lo termino, tomo hebra y este último paso y los cierro todos juntos. Ahora vamos a voltear y hay que hacer otra disminución. Bueno, seguimos con 2 cadenas, que es un punto alto sin terminar, y en el siguiente punto hago mi punto alto. Y esto corresponde a un punto. 1, 2, 3 cadenas. Me salto estos 2 y aquí hago mi grupito de 4 puntos altos que cierro juntos. Bueno, estoy en la hilera donde empezamos con 3 puntos altos, el grupito que cierro junto y 11 puntos.
aquí ya llegué al escote, aquí tengo mis 11 puntos y me tocaría hacer 3 cadenas y otro grupito acá de 4 puntos altos que cierro juntos, pero aquí ya no tengo mucho espacio y no puedo estar aumentando más de estos motivos porque la idea es que esto disminuya para el escote. Si te encuentras en esta situación, pues resolverla es sencillo, es hacer puntos altos en esta parte. No es la secuencia, pero eso nos ayuda a hacer nuestro cuello que se vea bien bonito. Aquí ya hice los 11 puntos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer uno aquí arriba de este grupito y voy a cerrar junto 2 puntos, que los voy a hacer uno aquí en el espacio de estas 3 cadenas. Miren, no lo termino. Tomo hebra y aquí me voy en este último punto, que en la vuelta pasada son las 2 cadenas y el punto alto, esos son un punto. Este lo tomo y ahora los cierro juntos. Y así ha quedado resuelto nuestro incidente. No es problema, es un incidente y voy a seguir disminuyendo. Ahora volteamos. Voy a subir, como estoy en el lado del escote, con 2 cadenas. 2 cadenas, tomo hebra y aquí hago mi punto alto y esto representa un punto. Ahora hago 4 puntos, o sea, otros 3. Aquí hay 2, 3 y 4. 3 cadenas, tomo hebra, me salto estos 2 puntos y aquí en la mitad hago el grupito de 4 puntos que cierro juntos. Me salto estos 2 y hago estos 3. Y así trabajo toda hasta llegar al final. Entonces, chicas, yo las dejo. Ustedes van disminuyendo. Si te encuentras con al final con este grupito, pues haces puntos altos y vas disminuyendo, disminuyendo. La idea es que siga esto así. Y bueno, aquí ya te mostré cómo lo hice yo. Y vas a seguir hasta que te llegue al hombro. Bueno, le fui disminuyendo, llegué hasta el hombro y en total le hice 13 hileras aquí en la parte de lo que es el escote. En total tengo entonces 43 hileras. Después de llegar al hombro, aquí te recomiendo que hagas puntos bajos para que sea fácil después la costura con la espalda. Bueno, para hacer el otro lado es lo mismo. Tenemos que empezar ahora desde aquí para tener la misma secuencia, para tener el mismo lado. Vamos a atar aquí en el tercer, contando de aquí de izquierda a derecha, 1, 2 y 3. Aquí vamos a atar nuevo hilo. Hacemos nudo. Y es lo mismo. Aquí me fijo, voy contando los puntos, tengo que tener los mismos acá. Y recuerda que cuando empezamos a hacer disminuciones, aquí serían 2 cadenas y aquí hacemos el punto
alto y esto corresponde a un punto. Y vamos haciendo acá la secuencia que nos toca. Vamos a ir mirando que todo esté igual. Bueno, y así es como hacemos la parte del escote. Bueno, ahora después de hacer la pieza delantera con el escote, vamos a hacer una para la espalda toda recta, sin forma. Debe tener el mismo número de hileras que tienes aquí en esta. Yo tengo 43 hileras desde donde empezamos hasta donde terminamos aquí el escote. Ahora hay que unir acá con puntos deslizados esta parte de aquí y esta otra parte de acá. Unirlos así por la parte de los hombros. Esta costura del hombro que vamos a hacer la debemos hacer por la parte del revés. Como hemos estado volteando la prenda, los dos lados, esto no tiene derecho ni revés, pero ahora vas a decidir cuál es el derecho y cuál es el revés para hacer ya esta costura. Y fíjate que la parte de atrás con la de adelante tengan el mismo sentido la puntada. Bueno, esto es unir punto con punto los puntos del hombro con puntos deslizados. Aquí este primero sí lo voy a tomar entero. Aquí paso esta hebra por este punto de este lado y este punto de la otra cadenita. Y ahora ¿qué hago? Es esta hilera, esta hebra que está aquí, junto con la hebra que está acá de la otra pieza. Cuando ya tenga las dos hebras, tomo hebra y paso por acá. Tomo esta lazadita, no tomo el punto entero para que la puntada no sea tosca. La lazadita de atrás, tomo hebra y paso, puntos deslizados. Es lo que vamos a usar para hacer esta costura. Tomo hebra y paso. Y así me voy por todo el hombro y también en la otra parte lo hago. Bueno, una vez le hagas la costura a los hombros, uniendo la espalda con la parte delantera, te vas a medir la prenda y vas a calcular la medida de la sisa. Yo me la medí y aquí coloqué un marcador para saber que ahí me queda cómodo el brazo. Yo tengo acá de sisa, si mido de aquí al donde tengo el marcador, tengo 18 centímetros. 18 centímetros de este lado y 18 de la parte de la espalda. Son 15 hileras en total. Esto va a variar según el tamaño del brazo de cada una de ustedes. Bueno, y una vez aquí tengo el marcador, vamos a hacer una costura como la que hicimos en el hombro, aquí en el costado, hasta llegar acá. Y luego vamos a hacer la manga, las que quieran hacer manga, porque esto sin manga también queda bonito. Pero es que ya está llegando un poquito ya de frío, estamos de cambio de temporada. Yo soy un poco friolenta, entonces yo le hice ya una manga. Mira, la manga es sencilla de hacer, es solo hacer
puntos altos de manera circular hasta el largo que quieras. Aquí de largo le hice 40 vueltas. Esas 40 vueltas me miden 41 centímetros o 16 pulgadas. Cuando ya tengas acá la costura del costado, aquí vas a trabajar de forma circular los puntos altos de la manga. Bueno, si tienes dudas de trabajar en forma circular el punto alto, por acá o abajo en la descripción del video te voy a dejar una lista de reproducción que son clases para, digamos, principiantes, en las que explico los puntos básicos como el punto alto, cómo trabajar de manera circular, cómo hacer disminuciones por si necesitas hacer disminuciones en la manga. Yo le hice unas disminuciones cada 6 vueltas y así me ha quedado esta manga. Bueno, aquí en el cuello le puedes hacer la terminación que quieras, puedes hacer puntos bajos. Yo hice el punto cangrejo, que es hacer el punto bajo pero al revés. Y eso también se lo pienso hacer aquí al final de la manga y aquí al final de la blusa. Y aquí te voy a mostrar cómo hacer el punto cangrejo. Lo voy a hacer aquí al final de la manga y lo puedes hacer en todos los bordes de la blusa, como ya te he dicho. Bueno, y para las que no sepan, aquí se los voy a mostrar. Vamos a subir con una cadena que le da altura al punto y me voy al punto de atrás, al siguiente, así, miren. Me voy al de acá y hago un punto bajo. Ahora me voy al otro punto que va atrás y hago un punto bajo. Me voy al siguiente punto que es el de atrás y hago un punto bajo. Me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Me voy acá al siguiente punto y hago un punto bajo. Y así se hace el punto cangrejo y queda una terminación muy bonita. Miren cómo queda esta terminación de bonita. Y bueno, chicas, eso es todo. La blusa, hacemos ya las mangas, las terminaciones. Mira el punto en cangrejo cómo queda aquí de bonito en el cuello. Mírenlo. Y ya quedó terminada nuestra blusa para usarla y disfrutarla. Ya hemos llegado al final de la clase. Espero te animes a que lo hagas, te lo pongas, lo disfrutes, me compartas tus fotos si quieres. Abajo en la descripción del video he dejado todas mis redes sociales, me puedes enviar fotos de los proyectos divinos que hacemos aquí en nuestro canal I Love My Crochet y nos vemos en la próxima clase.